Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. ¿A quién no le encantaría ir viajando en auto en las principales ciudades del mundo, en las capitales más importantes del planeta y encima escuchando la radio local para así conocer diferentes estilos de música y conocer un poco más de cada país? Ahora esto es posible desde la computadora o el celular de cada uno gracias a un desarrollador alemán que se copó y creó una plataforma con más de 30 ciudades que podemos elegir para ir cambiando, y tenemos la opción como si nosotros estuviéramos andando en auto en primera persona, y encima podemos elegir la radio local, también a qué velocidad del auto y también si queremos el ruido ambiente o no, es decir, el ruido que está captando el auto en el momento que se grabó ese video. Así que acompáñenme que les voy a mostrar cómo funciona esta aplicación. En concreto es un sitio web que pueden acceder a través de su celular o de la computadora o tablet desde donde deseen, y el enlace es Drive and Listen, viajar y escuchar. Igualmente lo estarán viendo en pantalla para que puedan acceder todos, y una vez que entran a la página es muy fácil de usar. Simplemente van a tener en el panel de la derecha todas las ciudades que tiene cargada esta plataforma. Ustedes pueden ir pasando de una en una, también pueden ocultar este menú lateral tocando en el ojito que figura en la parte superior derecha. Está bueno para tener una pantalla completa, y debajo de las ciudades tenemos más opciones. Por un lado podemos elegir la velocidad del auto, el auto entre comillas, ¿no? La imagen que estamos reproduciendo, podemos tenerlo en velocidad normal, o si no podemos acelerarlo y ponerlo en 1,5 o 2x. También es muy interesante desactivar o activar el ruido de la calle, está bastante bueno, dependiendo si queremos relajarnos o sentirnos que estamos ahí. Y en la parte de abajo de la página también tenemos las opciones con las radios locales. Generalmente esta página brinda las 4 radios más conocidas de cada ciudad, de cada país, y son las radios en tiempo real. Esto no es una grabación, sino que es lo que se está escuchando en la radio en el momento que nosotros lo reproduzcamos. Otra característica novedosa de esta página es que nosotros también podemos acceder al video original. Estas no son grabaciones propias del autor, sino que son videos de YouTube que las tomó y las insertó en la página web. Si nosotros desplazamos este panel, vamos a tener una opción que dice fuente de video. Una vez que accedemos acá, nos va a llevar al video original en YouTube, que generalmente son grabaciones que están disponibles hasta en 4K. Así que podemos verlo fuera de la página, el mismo recorrido de cada ciudad. Lo mejor de esto que no es siempre el mismo recorrido ni la misma imagen que se va repitiendo, sino que tiene muchas grabaciones para cada ciudad y generalmente son largas. Hay grabaciones de 1 hora, de media hora, 20 minutos, así que es muy difícil repetir, y en varios casos tenemos grabaciones de día y de noche por las principales avenidas y calles de cada ciudad. Es algo que está bueno para distenderse, para relajar un rato, o también para conocer los principales lugares del mundo, y también, según publicó su autor, promete seguir cargando más videos y más ciudades. Así que es una página que está en continuo desarrollo y los invito a visitarla, a que la prueban y luego me cuentan acá debajo en los comentarios, que voy a estar leyéndolos. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Si esto no lo conocías, también puedes suscribirte acá debajo para descubrir más trucos y novedades de este estilo. Y nuevamente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Chau chau.